Ahí está, y puse a grabar. La idea de la clase de hoy era hacer una especie de repaso de todo lo que vimos hasta ahora y ya poder ponernos, digamos, en proceso de cierre de la cursada por dos razones, porque estamos ya un 9 de octubre, nosotros nos estamos volviendo a ver el 23 de octubre, o sea, nos quedarán tres clases más y estamos cerrando la cursada. Y se acuerdan que habíamos dicho que esta materia no tiene exámenes finales. Así que lo que vamos a hacer es un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora y vamos a acordar un posible trabajo final para en la última clase poder socializar a aquellos que puedan participar de este espacio sincrónico y aquellos que no, bueno, los voy a videollamar para que hagan, o sea, que una constancia de que estuvieron trabajando durante este tiempo, ¿sí? Así que bueno, ahora voy a ver si puedo hacer presentación. Un cachito de pantalla. Estuve haciendo un curso para hacer Geniali, pero bueno, no me animo todavía. Ya me voy a animar, por ahí para la próxima clase me animo. Bueno. Nosotros este año, bueno, es un año particular, todos sabemos, el programa de la materia lo circunscribimos y lo adecuamos a este periodo especial, no con muchas adecuaciones respecto a los contenidos, pero sí a la cuestión metodológica, porque nosotros trabajamos mucho en relación a las observaciones que hacen los estudiantes en segundo año en las instituciones, que este año, en las instituciones formales de educación primaria, que este año quedaron como suspendidos, quedaron suspendidos. Perdón. Bueno, la materia se llama Aspectos Organizacionales en la Práctica Educativa Escolar, y como les decía recién, es un espacio complementario para la formación docente, y en este sentido, como es una materia que se tiene que situar, digamos, desde la órbita de lo estratégico situacional, lo que tratamos de hacer fue ver desde los aspectos teóricos, metodológicos, cómo analizar algunas cuestiones, ¿sí? Este trayecto formativo, bueno, esto que decíamos hoy, se enriquece de la práctica, que es algo que no pudimos hacer este año particularmente, pero sí lo que hicimos fue trabajar con situaciones o con escenas o con ejemplos de situaciones reales que han sucedido para poder, bueno, mínimamente tener un acercamiento, ¿sí? Por ahí es mucho más rico cuando lo podemos hacer en forma presencial, pero bueno, nos tuvimos que adecuar a este formato, a los que pueden participar lo pueden vivir de una manera, y a los que no lo viven de otra por cuestiones no solamente del periodo en sí, sino de la formación de todos, ¿no? Para todos fue un aprendizaje el tema de la plataforma, si bien ya estaba instalada, tuvimos que hacer mayor aprehensión de ese espacio, no todos la tenemos tan clara en cuanto a lo que es el armado de foros, bueno, cuestiones que fuimos aprendiendo sobre la marcha y que tiene que ver con esta cuestión de la complejidad de lo educativo, con lo cual nosotros trabajamos y con lo cual ustedes, ya como futuros docentes, van a continuar, digamos, en ese camino de la complejidad. Bueno, lo que tratamos de hacer es este entrecruzamiento entre lo macro y lo micro político institucional, es decir, desde aquellas cuestiones de la política educativa a nivel macropolítico, lo más amplio, lo que está arriba, como quien dice, pero que no es arriba, digamos, son las pautas generales que existen en lo educativo, hasta cómo esas pautas generales se proceden o se vinculan con lo que sucede al interior de las instituciones. Bueno, desde lo macropolítico lo que nosotros hicimos fue trabajar con normas emanadas desde la política educativa y que hacen referencia a lo que está instituido, es decir, aquello que está en el deber ser. ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha. Ah, bien, bien. Lo que está en lo que se debe hacer, ¿sí? La educación formal o el sistema educativo tiene mucho de lo normativo, de lo que debe ser,
de lo que debe suceder, de lo que debe pasar, ¿sí? De ahí a lo que pasa en la práctica tenemos un trecho bastante amplio. Luego la idea fue hacer un análisis desde lo micropolítico, es decir, desde lo más interno de la institución, donde empezamos a trabajar con conceptos de tiempo y espacio desde los diferentes ámbitos institucionales, lo comunitario, lo administrativo y lo pedagógico didáctico. Estas cuestiones del tiempo y espacio ustedes las trabajan bastante en la práctica, en el campo de la práctica, el tiempo recorrido, el espacio recorrido, el espacio significado, ¿sí? Pero que no dejan de lado los análisis que nosotros podemos hacer o podemos intentar hacer o acercarnos a hacer en el trayecto formativo. En este sentido, se analizará y reflexionará sobre la institución como un espacio sociopolítico, ¿sí? La institución escolar, tendríamos que poner ahí, ¿no? Miren que lo vamos a acomodar. La institución escolar como un espacio sociopolítico donde confluyen las relaciones de poder y el conflicto se transforma en algo constitutivo de la complejidad institucional. ¿Qué queremos decir con esto? La institución escolar, primero, es un espacio ya estipulado como espacio, como infraestructura, ¿sí? Donde confluyen relaciones de poder porque hay personas, hay seres humanos y hay actores institucionales que ahí adentro pasan cosas, podríamos decir, ¿no? Y cómo en este pasar cosas o en este vínculo, en estas relaciones, el conflicto o las situaciones de conflicto que se suceden allí se transforman en algo constitutivo de la complejidad institucional. ¿Qué pasa? Nosotros este año no pudimos tener mucho acercamiento, como decíamos al inicio, a las instituciones escolares porque la institución como espacio está cerrado, ¿sí? Se está abierto solamente para la entrega de módulos alimentarios. Lo que no quiere decir que el proceso de enseñanza y algo del proceso de aprendizaje se fue suscitando desde la continuidad pedagógica, que es parte del Reglamento General de Instituciones Educativas. Tuvimos que cambiar un poco la mirada, pero lo que no dejamos de pensar en esto de los ámbitos con lo que trabaja la escuela es en la relación que tiene la escuela con otros espacios. ¿Por qué? Porque ante trayectorias de niños o jóvenes disruptivas o que dejaron de conectarse o que se dejaron de vincular, se empezó a establecer relaciones con otros ámbitos, ¿sí? Con hogares, con centros de salud, con otras instituciones no gubernamentales a las cuales los chicos concurren o han concurrido. Bueno, en este sentido nosotros lo que hicimos, es estructurarnos en la estructura normativa de regulación del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, que se regula por leyes y por normas que las atraviesan, ¿sí? Bueno, ¿qué significa? ¿Qué es la norma en la escuela? La norma regula las acciones que se llevan a cabo en las instituciones educativas y tienen diferentes niveles de concreción y llevan un proceso de elaboración. Por ejemplo, las leyes, como un nivel de concreción más amplio, a nivel nacional y provincial desde lo macropolítico educativo y a nivel institucional desde la micropolítica escolar. Pero a nivel de la ley lleva un proceso más amplio en su sanción, digamos. Ustedes saben que las leyes educativas salen del Consejo Federal de Educación, pasan por el Senado, pasan por la legislatura nacional y provincial, y después recién ahí se sanciona una ley. Tiene todo un proceso de trabajo que es importante que sepamos. Por eso, para cuando llega la ley a ser sancionada, pasó muchísimo antes, ¿sí? Y a nivel institucional, todo lo que sucede en lo micropolítico escolar, en cuestión de tiempo, es mucho más in situ, es decir, lo que sucede en la escuela sucede hoy, no sucede, yo no puedo decirle a un padre cuando viene enojado, no, espéreme que lo hablo con la directora, bueno, supónganse que sí, que con la directora sí, pero es decir, que venga el mes que viene porque yo tengo que pensar lo que le voy a decir, no nos podemos tomar ese tiempo. Es como que hay que resolverlo más en el momento, entonces eso tiene que ver también con la complejidad institucional. ¿Cuáles son las leyes que nos regulan y que como instancias más generales? Bueno, a nivel nacional, primero que nada, la Constitución Nacional.
Ahí no pusimos la Constitución provincial, pero todo lo nacional va a lo pusimos más abajo. ¿Sí? Entonces, a nivel nacional, la Constitución Nacional, la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Sexual Integral y la Convención Nacional de los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. Eso como a grandes rasgos de las leyes que nos regulan a nivel nacional. A nivel provincial tenemos la Constitución Provincial, la Ley Provincial y las leyes provinciales, por ejemplo, la de Educación Sexual Integral, la provincial, la Ley Provincial de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. Después tenemos, como en el nivel de concreción también provincial, resoluciones y disposiciones, ¿sí? Que regulan específicamente diferentes temáticas. Los reglamentos, por ejemplo, como el Reglamento General de Instituciones Educativas, los diseños curriculares, comunicaciones, que ahora vamos a ir a esa parte, que es como lo que seguiría, comunicaciones y documentos de trabajo, que los elaboran los niveles y las modalidades, y también circulares técnicas. Nosotros ahora en este momento puntual de pandemia, yo después se los voy a pasar, no para que lo estudien ni nada, pero para que lo tengan como información, se está hablando del currículum prioritario, ¿sí? Que es una especie de adecuación del diseño curricular con las cuestiones que sí o sí los chicos tienen que saber en cada año, por ejemplo, del nivel primario. El currículum prioritario tiene 600 hojas. Para el nivel primario tiene bien estipulado, bueno, qué de prácticas del lenguaje en primero, segundo, tercero, bueno, qué de matemática, qué de ciencias naturales, qué de artística, qué de sociales, qué de educación física. ¿Qué pasa con la ESI en la primaria? Bueno, está ahí bastante estipulado. Y existen otro tipo de documentación que han llegado en este tiempo y que siempre llegaban, pero en este tiempo se produjeron, a mi parecer, con un poco más de tiempo. Por ahí los que estamos en el nivel necesitábamos decisiones un poco más anteriores, pero bueno, estamos en octubre y recién están llegando estas documentaciones. Se establecieron documentos para la evaluación, documentos para la promoción. Bueno, van a ver ustedes que ahí aparece en el currículum prioritario la necesidad de pensar en, no leí lo de superior todavía, después lo voy a leer porque leí lo que llegué ayer y me faltó superior y modalidad de adultos, pero van a ver que se va a hacer como un continuum del ciclo lectivo 2020 al 2021, sobre todo en las instancias de los acreditaciones de terminalidad de nivel. Por ejemplo, en el sexto año de la escuela primaria va a terminar el 31 de marzo del 2021. La educación secundaria del sexto año va a terminar el 30 de abril del 2021. ¿Sí? ¿Y qué tenemos en la micropolítica? ¿Cómo todos estos documentos, estas leyes, estas normativas que nos regulan, cómo se trasladan a lo que es el proyecto institucional y por supuesto los proyectos áulicos, que este año se vieron atravesados por estas cuestiones que nos fueron pasando y que van a dejar su huella en los próximos años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a nivel de padecimiento subjetivo los chicos están en una situación de mucha vulnerabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque extrañan lo más importante que es para ellos el entorno escolar, que es la escuela, es el verse con otros, lo social, ¿sí? Después tenemos a nivel de la convivencia o a nivel de los hogares las situaciones por las cuales están atravesados, como lo económico, las situaciones de trabajo de los padres, las situaciones también de dificultad de los padres para organizarse con lo escolar, porque no es la escuela, la familia no es la escuela, eso hay que insistir. A veces por ahí uno escucha así, pero la familia no se hace responsable. La familia no es la maestra, la mamá no es la maestra. Yo soy docente y a mí en mi casa, por ejemplo, me cuesta muchísimo insistir para que mi hija se ponga a hacer los deberes. Imagínense en aquellas casas donde los padres no son docentes, no se han formado en lo pedagógico, entonces también hay que ser un poco empático con estas cuestiones, porque bueno, el proyecto institucional de este año se vio afectado por esta situación de aislamiento y supuestamente excepcional, pero que se hizo bastante eterna.
Y los proyectos áulicos también. ¿Por qué? Porque ahora estamos diciendo que a partir de ahora, a pesar de todo lo que se ha trabajado, hay que empezar a concentrar en algunos contenidos prioritarios y empezar a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con esos niños el año que viene? Cuando ingresen a la escuela no sabemos cuándo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se establece la estructura del sistema educativo? En niveles, primero y principal. Nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y nivel superior. Dentro del nivel inicial ustedes saben que tienen la, las salas o las secciones, como le dicen, de 4 y 5, segunda sección y tercera, o 4 y 5 años como obligatorias, la escuela primaria de primero a sexto año obligatorio, la escuela secundaria de primero a sexto año obligatorio, y si fuera escuela técnica, de primero a séptimo, y educación superior, donde está el espacio universitario y el no universitario, que no es obligatorio, por supuesto. Bueno, después tenemos las modalidades que atraviesan. ¿Por qué son modalidades? Porque son transversales a estos niveles. Psicología comunitaria y pedagogía social, que es de quien dependen los equipos de orientación escolar de las instituciones. La modalidad técnica y agraria, educación especial, educación en contextos de encierro, educación de jóvenes y adultos. Todas esas son modalidades. Artística, me faltó acá. Uy, los de artística me matan. Educación artística. Todas estas son modalidades que atraviesan a todos los niveles. Dentro de este trabajo que se hace en nivel micro institucional o micropolítico de la institución, uno de los instrumentos importantes son las reuniones de equipo escolar básico. ¿Y quiénes constituyen ese equipo escolar básico? Bueno, el director, el equipo de orientación escolar, a veces los docentes, y en este periodo puntual se tuvieron que resignificar esas reuniones. ¿Sí? Al principio no pasaba nada, pero después cuando nos dimos cuenta que esto se extendía, había que sistematizar. Las reuniones de equipo escolar básico, estemos presentes o no, hay que sistematizarlas. Hay que sistematizarlas, hay que registrar, hay que decir, bueno, todos los martes, 1 hora. ¿Por qué? Porque en algún momento las reuniones o se hacían todos los días, entonces todos se las pasaban de reunión todo el día, o tenían una reunión con un docente y estaban 4 horas. Bueno, no, hay que hacer una agenda de trabajo, tratar de estipularlo en 1 hora. Bueno, esto por ahí de los Zoom también ayudó a organizar muchísimo los tiempos, porque tenés 40 minutos, bueno, supónganse que se pueda volver a entrar, pero uno se organiza para no dispersarse, porque si no las reuniones se transformaban en una cosa que no llevaban a ningún lado. Bueno, ¿qué documentación regula las reuniones de equipo escolar básico? La comunicación conjunta 8.1 del 2008 y la comunicación 5 del 2020, que es esta que dice que se resignifican las reuniones de equipo escolar básico en este contexto. ¿Qué tienen de importante? Que permiten un trabajo articulado, que se constituyen en mesas de trabajo, no solamente para el análisis de situaciones puntuales, sino para elaborar estrategias de trabajo de impacto colectivo, ¿sí? Por ahí, no solamente para hablar de los casos, entre comillas, de fulanito de tal, sino para hablar de proyectos. Bueno, ¿qué propuesta podemos tener para el primer año? ¿Qué propuesta para el sexto? Etcétera. ¿Sí? Bueno, la escuela se encuentra inserta en un espacio complejo, eso ya lo sabemos, lo vivimos y lo recontraconocemos. Hoy resultaría impensable abordar situaciones complejas desde una sola mirada. Entonces es importante que en esas reuniones o en esas mesas de trabajo se escuchen las miradas de todos, o las visiones que todos tienen, y para llegar a una posición de acuerdo. No solamente decirlo, sino practicarlo. Porque a veces uno escucha hablar mucho, bueno, sí son mesas horizontales, todos opinan, bueno, pero cuando alguien opina distinto, se lo trata de, qué sé yo, no sé, de boicot. Y aparte, esas mesas tienen que servir para que todas las opiniones se escuchen y se llegue o a lo que piensa la mayoría o se llegue a un acuerdo, ¿sí? ¿Qué implica el accionar conjunto? Bueno, primero que nada, asumir un compromiso.
Un compromiso como responsable, como agente educativo, seas docente, no docente, directivo, inspector, lo que sea. Desde el rol específico que cada uno tenemos que cumplir. Pero también tiene que ver con reconocer al otro. Por eso es importante escucharse, ¿sí? Más allá del cargo que se tenga, ¿sí? A veces las asimetrías en las jerarquías comprometen el accionar conjunto. ¿Por qué? Porque hay puja de poder, porque hay gente que quiere ser director y le fue mal, otros que, bueno, un montón de cosas que pueden pasar. Se dan en todas las instituciones, sobre todo en estos sistemas que son piramidales, jerárquicos. Pero esto no puede entorpecer la construcción de acuerdo y la interacción entre los participantes. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo no somos nosotros, no es nuestro ombligo o nuestro ser humano, digamos, nosotros mismos. Nuestro objetivo son los chicos, ¿sí? Yo hoy por hoy lo que observo mucho es que en cuestiones de intereses capaz que políticos, partidarios, ideológicos, lo que sea, los chicos son los que menos están pudiendo ser acompañados. O las familias, se los expone más de lo que se los ayuda muchas veces, ¿no? Bueno, el ejercicio de poder diferencia roles que hay en toda institución, y hay un ejercicio de poder que puede llevar a logros positivos o también negativos dentro de la institución educativa. Y si el mismo es ejercido de forma autoritaria, sin el debido respeto por el otro, surgen inconvenientes. A veces siempre hay alguien que cede en esa rispidez que se puede generar en un intercambio de opinión. Pero a veces si no cede ninguna de las dos partes, bueno, el conflicto es mayor. Y a veces ese conflicto de intereses puede llegar a generar un conflicto disciplinario. Entonces, bueno, a veces vos decís, bueno, yo pienso esto, pero bueno, la verdad veo que con vos no se puede hablar, vamos a hacer lo que vos decís, punto. ¿Sí? Sistematizar las reuniones es algo importante, registrar, retomar lo que se acordó en la reunión anterior, llegar a acuerdos, revisarlos, sostenerlos y transformarlos. Bueno, acá habíamos puesto una frase en su momento que esto de la experiencia de trabajo con una temática implica desnudarla, aclararla, sin que esto signifique jamás que el sujeto desnudante posea la última palabra sobre la verdad de los temas que discute, que son de Paulo Freire, del texto Cartas a quien pretende enseñar, que por ahí en el curso introductorio capaz que lo vieron. Y después vimos, ya llegando ahí analizamos situaciones, acuerdos, hicimos un par de trabajo, a la escuela en el cuerpo, del texto de Milton y Mentes. Esto que tiene que ver con la cuestión del disciplinamiento del cuerpo, ¿sí? Que no fue abordada con mucha asiduidad, es decir, con mucha sistematicidad, pero en nuestro país particularmente, hasta que apareció este trabajo de Milton y Mentes, esto lo escribe José Tamarit, ha sido virtualmente ignorado. En este sentido entendemos que el trabajo pionero de estos autores posee el doble valor de abrir perspectivas a la investigación empírica sobre el tema y al mismo tiempo es estimulante para todo aquel que se siente atraído por la indagación teórica. ¿Qué es lo que hacen estos autores? Indagan una realidad cotidiana de una escuela, se quedan mucho tiempo en una escuela, casi un año, y muestran cómo a través de una escuela primaria, a través de la producción social del cuerpo de los alumnos, se evidencia la lógica práctica de la escuela, tal como ésta se inscribe en los cuerpos de los sujetos, es decir, cómo se sientan, cómo se dirigen al docente, bueno, cuestiones de levantar la mano, como decíamos, armar fila, etc. La cuestión del disciplinamiento del cuerpo, esta la puse 2 veces, esperen que lo vamos a hacer. Bueno, acá teníamos algunas imágenes, que son elementos y ejemplos del disciplinamiento, cómo habitan esos cuerpos la escuela primaria, qué pasa en los otros niveles con esos cuerpos, cómo se interiorizan las normas en los cuerpos, por qué, ¿sí? Cuando toca el timbre, por qué todos salen corriendo, cuando estas cuestiones que ustedes van a observar en el momento que puedan, o si no, bueno, en su propia biografía escolar, ¿no? El lugar que tiene el silencio en la escuela, el orden, el respeto, para subjetivar los cuerpos. ¿Y qué pasa hoy? ¿Sí? Los chicos, ¿por qué hay tantos chicos con síndrome de atención, ADDH, todos esos síndromes que han aparecido en los últimos tiempos? Porque son cuerpos de los niños de hoy, del niño que está todo el tiempo en las pantallas. Imagínense lo que va a suceder y lo que vamos a tener que reconstruir
y reacordar cuando retomemos las clases presenciales. Hoy que los chicos se han como desconfigurado, no tienen organización, la escuela organiza los tiempos, el timbre, etc. ¿Mm? Bueno, lo que yo pensé como trabajo, esperen que me pasé acá, escuela ideal, esto más del grupo, de poder conversar un poquito, y bueno, esto que decíamos del silencio. Lo que yo había pensado, pero esto es para charlar con ustedes, es que ustedes puedan elegir un tema de los que ya trabajaron y desarrollarlos en un informe. ¿Sí? Desarrollarlo, un informe, un ensayo, eso lo pueden elegir ustedes. El mismo no puede superar las 6 páginas y debe abordar los siguientes ítems. La carátula, el desarrollo del tema, teniendo en cuenta la bibliografía trabajada, la conclusión sobre el tema. Esto, la idea es que haya una conclusión, una reflexión por cada miembro del grupo y la bibliografía. ¿Sí? Esto sería para que ustedes, por ejemplo, la semana que viene o la otra, cuando nos veamos el 23, traigan pensados los temas y los vamos trabajando en clase. ¿Sí? Los vamos trabajando entre todos para ver cómo abordar ese tema, cómo lo trabajamos. Y la última clase, que yo tengo que ver ahora cuándo es, no tengo acá un almanaque, pero bueno, después me fijo, hacemos una especie de coloquio donde, bueno, por lo menos un miembro de cada grupo pueda estar presente y aquel que no, los llamaré o los videos llamaré al grupo, ¿sí? Por ahí hagan grupos no muy grandes, ¿sí? De 3, no sé si más de 3. ¿Qué les parece? Sí, está bueno. ¿Y cómo sería? ¿Tomamos una situación o cómo hacemos? ¿A Pueden través de tomar una de situación los temas? problemática de esas que estuvimos charlando, un tema que les surja ahora a ustedes, decir, bueno, les preocupa este tema, bueno, ¿cómo lo podemos abordar desde esto que estuvimos viendo? Por eso digo, por ahí la semana que viene ustedes pueden ya traer los temas que les interesaría y yo les voy dando como pistas para ir trabajándolo. Profe, le hago una consulta. Sí, Camila. Yo tengo entendido que por la situación, por el COVID y por la cuarentena, todas las materias son con finales. En ese caso, esta también, tendríamos que presentar ese trabajo como final. Mira, yo en este momento no te puedo contestar. Sí, si fuera con final, el trabajo este sería el final, ¿sí? Claro. Yo creo que es para, en realidad lo que eso se había estipulado para las materias que eran promocionales. Viste que hay un grupo de materias. Esta materia es un taller, una especie de taller. Claro. Después tenemos las materias comunes, que son con parciales y finales más tradicionales, y las que eran promocionales. Para esas promocionales no va más la promocionalidad, por lo menos por este año, van a final todos. Claro. De los TFO yo no tengo nada, pero el jueves que viene tenemos reunión con Karina y la directora, y así que puedo preguntar. Bien. ¿Mm? Profe, esta Subir una grabación, consigna al aula, dice, sí, lo subo al grupo primero y después lo subo al aula el fin de semana, sí. Damián. perfecto. ¿Al Power también? Sí, sí, el Power ahora ya se lo subo al grupo y después lo subo también a la plataforma. Bien. ¿Y la grabación a la plataforma? También, sí, 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 sí. Perfecto. No sé si alguna duda, algo más que me quieran preguntar. Ahora, ¿lo podría hacer, se puede hacer individual el trabajo Sí, sí, también? eso lo eligen, el que quiera hacerlo en grupo, el que no individual. Ahora se complica un poco para los grupos, así que Claro, sí, como por eso. ustedes prefieran. Bien, gracias. Todo lo que puedan ir avanzando por ahí para la próxima clase, lo trabajamos acá. Así usamos este espacio, nosotros siempre las últimas 2 clases más o menos las usamos para eso en la presencialidad, para ir trabajándolo y un poco lo trabajamos entre todos para ir viendo cómo nos ayuda para ir viendo todos los temas, ¿no? Así que bueno, si quieren van avanzando o hacen un punteíto o un esquema que les ayude a armar el trabajo y lo charlamos acá. ¿Mm? Última fecha estipulada que lo tenemos que dar acá en el, así por videollamada, comentarlo. ¿Cómo?
¿Cuándo sería la última clase en el cual nosotros lo Ay, tenemos que que yo no entregar, sé digamos? cuándo es la última clase, estoy como perdida, porque es noviembre En generalmente. noviembre. A nosotros nos tocaría el 23 y después el 6. El 6 de noviembre. Claro, sería el 23. Nosotros nos quedaría la clase perdón, el 23 de octubre como una clase para Sí. trabajar. Nos queda el 6 de noviembre y lo que yo tengo que 6 averiguar, de noviembre las y clases después, el El 20. 20 después de terminamos noviembre. nosotros terminamos el 20. Bueno, el 20 sería el día que nos quedan 2 clases más para trabajarlo en clase. La clase del 23 y la del 6 de noviembre. Y la del 20 que lo das. Y la del 20 va a ser la exposición, ¿sí? Bien. Bien. ¿En práctica pudieron acceder a alguna entrevista? Eso habían dicho que sí, ¿no? Sí. Ah. ¿Con quién se entrevistaron? Yo con Martín de la escuela 59, ¿puede ser? ¿O Ah, 56? sí, con el maestro es Martín Duringer. Exactamente Sí. ese. ¿Y el resto? Nosotros estuvimos con la escuela 67, ¿Con la que directora? fueron con la directora y estaban todas las maestras. Ah, qué bueno. Fue una experiencia súper, súper linda, re Qué motivante. bueno. Bueno, por ahí de esas experiencias que tienen, si quieren tomar algún extracto y trabajamos con eso, bueno, eso lo podemos charlar también. Bien. ¿Vos, Joana, Camila, Brenda? Yo También. estoy haciendo las prácticas de cuarto. ¿Pero cómo las hiciste? Estamos en este momento haciendo las prácticas, hicimos 4 semanas de observaciones y ahora tenemos 2 semanas de intervención. ¿Pero observan que en las clases virtuales? Observamos las clases virtuales y Ah. ahora vamos a intervenir de manera virtual y a través de mails. Bien, ¿y en qué escuela te tocó? En el Colegio Begoña. Ah, bien. ¿Y Joana? No, yo ya las hice a las prácticas, no las estoy haciendo el tiempo. Ah, ¿y qué te quedaba esta materia? Claro, sí, sí. Ah, Las hice yo en el colegio en la 36. bien, movediza. ¿Y Brenda, Madamián? Con la escuela del paraje El Solcito, creo que era. Ah, sí. No, la escuela 34. ¿La 34? Sí, sí. Ah, bien. ¿Y Damián? Yo con Cassandra en la escuela 59. Ah, bien, perfecto. ¿Ahí en la 59 no pudieron entrevistar a la directora? Le hicimos una entrevista, pero cuando tuvimos las entrevistas a todas las escuelas de Tandil. Ah, porque la directora ustedes la tuvieron de profe en filosofía o no? Sí, el año pasado, El año Andrea. pasado, sí, es de Andrea. Bueno, chicos, si quieren vayan pensando por ahí, si ya avanzaron con esas entrevistas, está bueno también, y si no, bueno, con los temas que hemos visto, seleccionan uno. ¿Mm? Por ahí les va a convenir leer primero para después poder seleccionar. Y el 23 nos estamos viendo. ¿Sí? Bueno, listo, dale. Bueno, chicos, Dale, ahora en un señor. ratito Dale. lo subo. Dale, Vale. dale. Perfecto, Gracias. buen fin. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Igualmente, buen fin de Chao, semana. hasta luego. Hasta luego. Fin de semana.